Hace mucho que no te veía. Sí, la verdad ya te extrañaba. ¿Vos me extrañabas a mí? Hace como 10 kilos que no te veía. ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Gimnasio, ¿qué has hecho? Sí, morfando un poco menos y voy al gimnasio 3 veces por semana. ¿Cómo es posible que un joven sobresaliente de Córdoba, brillante, abogado, profesional, legislador, diga esas palabras en un programa de televisión? Se le escapó. Esas malas palabras. Se le escapó. Lo que pasa es que ya tenemos un clima de tanta confianza y de tanta cariño y amistad que, bueno, esto es como una casa. Gregorio Hernández Maqueda, 32 años. legislador. ¿Naciste dónde? Acá, en la ciudad de Córdoba. ¿Pero en qué barrio? En el Hospital Español No, se llama ¿en acá. qué barrio? Y mi primer barrio que vivimos era Urca. Urca y... O sea, Nene Ya. de Urca, nene de Urca. ya vino... Y ahora vivo en Urca. Después vivimos en Villa Belgrano. Ya está. 21 años viví en Villa Belgrano. Fui a la Academia Argüello. Sos socio del Rotary Club, entonces. No, más o menos, pues es que no. Y al Mark Twain. Y me recibí en el Mark Twain. Imagínate ya cuando pronunciaba el nombre en inglés, ya los guasos te decían... Jorge, cambiale el nombre. Mark Twain no puede ser. Vos que decís... ¿Cuánto cuesta Gazapo. hoy la cuota en el Mark Twain? Vos sabés que tengo algunos amigos que ya tienen hijos que van ahí y debe andar entre las 300 y 400 lucas por mes. Sí. Cada chico. Sí, 400 lucas por mes. O sea que vos venís de Sí. familia pudiente. Mira, relativamente, porque, a ver, mi vieja por este es docente. Yo en la Academia Argüello tenía media beca. O sea, mi hermano y yo en realidad. Los dos teníamos media beca. Entonces por eso también se nos facilitó. Y después en el Mark Twain se les hizo muy cuesta arriba. O sea, es una cuestión de prioridades. O sea, para mi familia, darnos la mejor educación y la mejor salud era una prioridad. Y dejábamos de lado un montón de cosas. O sea, Pero había- clase media alta te diría, pero media pudiente. pero la mayor parte de mis compañeros tenían mucho más. Yo no vivía en country, la mayor parte vivía en country, digamos, era, sí, clase media. No había Gregorio, vocación. pero la mejor educación también podía ser pública, el Colegio Nacional de Montserrat, la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano. Sí, pero mi vieja quería que tuviéramos buen inglés. Entonces, ella es profe de inglés, entonces ella nos hubiera mandado al Monse por la educación, pero dijo, ahí no van a tener buen inglés. ¿Y tu papá a qué se dedicaba? Y mi papá, comerciante, tuvo varios negocios, alguna que otra vez se fundió, como todos en Argentina. ¿Por qué se fundió? Bueno, viste cómo es. Un poco habrá sido por él y otro poco por la macro del país. Se fundió la primera vez, me acuerdo, en época de la hiperinflación de Alfonsín, digamos, en esa época donde un montón de gente quedó en el tendal en la calle, digamos. ¿Por qué Gregorio? Mi bisabuelo, nacido en España, en la provincia de Soria, región de Castilla la Vieja y León, se llamaba Gregorio Maqueda. Gregorio Maqueda. Entonces era el abuelo de mi vieja y bueno, le habrá gustado el nombre también. Tu vieja hermana del Pato Maqueda, que Mi está vieja en la es corte. prima hermana del Prima Pato. hermana. Prima hermana del Pato Maqueda, exactamente. Jurisconsulto emérito en la República Argentina. Dice, ¿cuánto tiempo que está Sí. en la corte? Y hoy es el más antiguo de la corte y entró en el 2001, ¿Con el menemismo? 23 años. No, Dualde. Dualde fue el presidente. El único juez de la corte que designó Dualde fue Juan Carlos Yo Maqueda. pensé que le había entrado antes. Con No, en la presidencia interina de Dualde. Yo Con lo el veo suspiro a final. Gregorio, además de las instituciones educativas de prestigio a las que asistió en el secundario, además de... ¿Y la universidad que le hiciste? ¿En la Católica también? No, universidad pública, Universidad Nacional de pasó Córdoba. ahí? Un desliz. No, a ver, Un desliz, Gregorio. No, para mis viejos era claro que, che, una vez que tenemos la posibilidad de tener una educación de primer nivel y pública, aprovechala. ¿Pero podés repetir una educación de...? De primer nivel. Bueno, a ver, no quiere decir que no haya un montón de cosas que mejorar. No, pero de primer nivel y pública. Claro, gratuita. te agarré en una contradicción. Es una contradicción. Te agarré en una contradicción. Una aparente contradicción. No sé. No, Ley de llegó- bases a otro lado. Con el tiempo llegó, ya vamos a hablar de eso, a joven sobresaliente de la Bolsa de Comercio de Córdoba. No, nunca. ¿Nunca no fuiste? No, nunca. ¿Qué pasó? No, ¿Se les nunca. escapó? No sé. Pero la presencia estética de Gregorio nos habla de un perfil de, yo diría, joven atildado y ahora político.
Pero Toma vos. contanos tus pecados de juventud. Te cuento mis pecados actuales, digamos, si No, querés no, que haga una lo de del juventud y secundario. actuales. Lo de secundario. No, a ver, yo el problema es que me portaba muy mal, digamos, y yo iba al cole para cagarme de risa, digamos, y secundariamente aprender, porque era obligatorio, digamos. Entonces, Propio de los tipos que son inteligentes. no sé si inteligente, Te pero sobraba tiempo en el aula. me portaba muy mal. O sea, me sentaba al fondo con el Mati, un amigo que le mando un abrazo, y no hacíamos otra cosa que cagarnos de risa y burlarnos, por supuesto, y sacar el cuero y cagarnos de risa y imitar y molestar. Y ¿A quién portarnos mal. imitabas? A los profesores, a los compañeros, ¿Y digamos. las relaciones amorosas? Y yo era más bien tímido, digamos, no era de los más exitosos con las ¿Ya mujeres. usabas anteojitos? No usaba, pero tenía muchos granos, tenía mucho acné, entonces era medio acomplejado. Entonces era más de la oscuridad de la noche, ¿viste? Ahí sí, bueno, tenía algo de éxito con las mujeres, pero después... En las sombras. Más en la sombra, cuando empezamos a salir a los boliches, ahí me relajé un poco más, en la facultad también, pero en el cole me enamoraba, viste, de alguna compañera secretamente y me moría de vergüenza, viste, de hablarle, tenía vergüenza, era tímido, no era... ¿Y no tu era- vida sentimental actual cómo es? No, actualmente estoy soltero. Actualmente Ajá. estoy soltero, sí. Pero actualmente quiere decir que tuviste pareja antes. Tuve ¿Novia o saliendo... pareja? No, tuve de novia, una novia, un tiempo, saliendo un tiempo con otras, qué sé yo, pero nada demasiado, te diría nada demasiado exitoso o demasiado firme, no es mi fuerte, digamos. ¿Vivís solo o con los padres? No, vivo solo, vivo solo, sí. ¿Qué secreto tenés, Gregorio, que hasta el momento no lo hayas contado en público? Ay, secretos. Bueno, un montón de secretos. A ver, tírame por algún lado, no sé. ¿Y Que no- alguna historia con alguna profesora? Como Macron, decís vos. Más o menos. No, me hubiera gustado con más de una, pero no tuve. No, mira, yo en eso claramente todos tenemos secretos. Entonces pero- te lo pregunto directamente. Sí. ¿Te enamoraste alguna vez de Lilita Carrió? Profesora. No, a ver, me enamoré en un sentido platónico, digamos, cuando era chico, de su Qué inteligencia. esfuerzo que hiciste, ¿no? Pero vos no estás enamorado de ella, ¿De quién? de Lilita. Soy amigo. Ah, bueno, mira. No, a ver, de alguna manera a mí me deslumbra. A ver, a mí qué mujer me gusta. Me gustan todas las mujeres, pero más por ahí me gustan más las morochas que las rubias. Y me gustan las mujeres independientes y muy inteligentes, digamos. Entonces te tiene que gustar Cristina Fernández. Me por encanta. acá. A ver, como mujer, que a quién no le gusta. Te digamos. agarré en la segunda contradicción. Claro. Bueno, Van dos, pero, ¿eh? ¿y qué Dos. querés? ¿Qué querés? Como Y, Universidad mujer. y con esta pregunta viene la Como tercera. mujer es una mujer interesante. Universidad pública ¿O me va a y le decir que a gusta vos no te Cristina? gusta? ¿Quién? Cristina. ¿No te Sí, parece una mujer interesante? Pero coincido, además de su belleza, no, me gusta un montón yo de no cosas. coincido en nada políticamente, Pero te gusta. pero no me impide ver que es una mujer. No la conozco personalmente, pero lo que se ve es una mujer linda. Y ahora Y de joven. vamos en búsqueda de la tercera contradicción. ¿Ves videos porno? No, vos sabés que es un temazo, porque yo durante mucho tiempo sí vi, y como Tercera contradicción. No, como- Mark Twain, Academia de Argüello, la mayoría, videos porno. casi todos mis amigos veíamos porno, digamos, casi todos, algunos más, otros menos, digamos. Y después descubrí que el porno es una adicción que está afectando gravemente a los varones jóvenes del secundario para arriba. Es cierto. Y que no se habla de esa adicción. Yo hice un pedido de informe como legislador, pero genera alteraciones muy graves en el cerebro y daña la sexualidad y la salud mental de la población porque antes, vos cómo veías porno, suponete en la época de ustedes. No vi nunca. Bueno, pero ¿qué era el porno de esa época? Bueno, no vi nunca. Y para, revistas. para bueno, conseguir tampoco. un video. Pero digo- Tampoco, no, tengo una negación. Bueno, está Absoluta. bien. Bueno, vos sos medio, se ve que sos bastante puritano. Bueno, me No, alegro. no. Pero no, digo, no. Las mujeres me gustan de carne, vivas. bueno, Toca pero de chico, tenerla. ¿qué veías? Vos veías una revista, suponete, en un kiosco que te daba un poco de vergüenza ir a comprarla y de última o veías en algún tío o algún pariente, eso era lo máximo porno que había. Digamos, si no, eran mujeres de carne y hueso. Pero con el internet y después con el celular y el smartphone, vos tenés porno ilimitado en tu celular, digamos, y eso está produciendo a nivel mundial, hay estudios
que crisis de salud mental y de adicción gravísima. ¿Y qué querés Y un hacer montón de como varones. legislador? ¿Qué harías? Bueno, lo primero es tener estadísticas, porque no se puede legislar bien si no contás con estadísticas de cómo está afectando esto a la salud, sobre todo como hay publicaciones en Estados Unidos, en la Unión Europea, y después hay un gran problema con la regulación de las redes sociales, o sea, una edad mínima para el acceso, que en algunos estados en Estados Unidos lo están poniendo en 14 o en 15 años. Sí. ¿Por qué? Porque ya no solo el porno, sino Instagram, el tema del me gusta, del comentario, genera anorexia, genera dismorfia corporal, o sea, sensación de que tu cuerpo es feo o más feo de lo que es. No quererse. Exacto, genera problemas de autoestima y por lo tanto de depresión y de ansiedad gravísimas. Entonces, nosotros estamos estudiando regulaciones en el orden provincial para cuidar la salud de la población. Cuando que decís incluye, por nosotros, supuesto, ¿quiénes nosotros? el equipo del legislativo y los legisladores de Juntos por el Cambio, que son de mi interbloque. O sea, estamos ya con el tema de la ludopatía, el juego online. Ese es el principal problema que tenemos hoy. O sea, hoy todos los chicos de secundario apuestan online. Y se gastan cada vez más, y eso es Le un roban a problema los padres para jugar. porque genera la ludopatía, No tiene cura. que es una adicción gravísima, pero digamos, no solo la ludopatía, es la adicción a la pornografía, es la adicción a las redes sociales, la adicción al internet, y como dice una psiquiatra española, antes te podías drogar solo por la boca, por la nariz, y ahora te podés drogar por los ojos. Por los ojos. Digamos, y no quiere decir que eso no sea gravísimo. Gregorio, ayer venían persiguiendo una red en Córdoba de pedofilia y cuando llegan a la cabeza, la responsable de todo ese aparatazo que llegaba al mundo entero era una menor cordobesa de 13 años. Mirá vos, Inimaginable, ¿no? inimaginable. Eso demuestra lo enferma que está la sociedad. ¿Alcanza con legislar sobre los chicos, de prohibir o hay otra cosa? No, la prohibición no es, digamos, la opción de primera, pero sí hay que cuidar a los cerebros jóvenes. Porque los cerebros de bebés, de niños o de adolescentes son cerebros que una vez dañados muy difícilmente se puede recuperar con el tiempo. Y los patrones de adicción, y la adicción es una enfermedad mental, entonces, y el órgano sexual número uno es el cerebro. Sí. Entonces hay que cuidar el cerebro desde muy chicos para que haya sexualidades afectivas, sanas, y que la autoestima de los chicos y de las chicas no esté totalmente dañada como está hoy. Hay que prevenir, hay que prevenir. ¿Una zona roja para la prostitución en la ciudad de Córdoba? Nunca fui una prostituta. No. Nunca fui. No te pregunté. Yo me adelanté a tu pregunta. No te pregunté si habría que legislar para que haya una zona roja para la prostitución en la ciudad Mira, de Córdoba. a ver, en eso creo que la prostitución no es un trabajo. Digamos, yo no comparto. No, yo no comparto. Creo que la prostitución es una actividad que evidentemente ha existido toda la vida, pero que es muy perjudicial para las mujeres que la ejercen, aunque obviamente, digamos, si es en un ámbito consentido y sin explotación, es legal. Lo que no es consentido es cuando hay explotación. Pero yo considero que es una actividad muy perjudicial para la salud psíquica de las personas que la ejercen y por supuesto de quienes se aprovechan de muchas veces la necesidad de estas mujeres y de la explotación. En eso me parece que hay que ser muy claro. ¿Por qué lo limitas a la prostitución solamente a la mujer? No, es cierto. Hay hombres y cada vez más. Sí, es verdad, sí, es cierto. Es decir, hombres que ejercen la prostitución sí. como hombres y están sí. también los que se travisten. Sí, es verdad. ¿Qué tenés pensás, razón. Gregorio, sobre el matrimonio entre homosexuales? Mira, a ver, yo creo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, digamos desde el punto de vista histórico y cristiano, que soy como cristiano, digamos, creo que el matrimonio como palabra es una institución de la Iglesia para unir un hombre y una mujer que tienen vocación de hacerlo en una relación de amor libre y sana. Ahora, no soy quien, ni yo personalmente, ni desde el Estado, para juzgar o para discriminar a personas del mismo sexo que decidan unirse. Entonces, yo estoy a favor de la igualdad de derechos, pero separando los términos, que no es lo mismo. Pinocho, llevamos un buen rato charlando con Gregorio Hernández Maqueda y no hemos dicho político de qué partido es. ¿De qué partido sos? De ninguno.
¿Cómo de ninguno? No soy de ningún partido. ¿Y cómo es esta democracia sin partidos políticos? ¿Cómo se puede ser legislador sin estar en un partido político? Porque la banca es de la persona, no del partido. Pero, ¿por quién entraste? ¿Quién Por dice eso? Juntos por el ¿Vos Cambio. o- La Eso- Constitución eso- y el reglamento. Pero La a ver, Constitución es un dice- debate. Es un debate no resuelto. no resuelto. Hay quienes, desde el derecho parlamentario, abogan. A ver, hay lugares donde está regulado expresamente y lugares donde no está regulado. Donde no está regulado, como por ejemplo en Córdoba, la banca es de la persona que fue electa. Como el cargo de gobernador no es del Partido Justicialista, es de Martín Yarlora. O sea, la gente eligió a Martín Yarlora, no eligió Bueno, al no gobernador. descubrís nada, porque evidentemente que Yarlora no es peronista. Bueno, eso lo dejo a tu criterio. Yo creo que Bien. sí es peronista, es un peronista clásico, ¿Quién? Yarlora. Esa es la tesis. Mira lo que me estás enseñando. Bueno, no te enseño nada, te digo mi opinión. Yo te respeto la tuya. Digamos, la mía es que es un peronista autoritario y que tiene una vocación o una sed de poder totalitaria. O sea, él quiere todo el poder para sí, tiene un apetito y una ambición desmedida. O sea, no llegó a ser intendente que ya quería ser gobernador, no llegó a ser gobernador que ya quiere ser presidente, no ejerce nunca el cargo. Decime vos cuál es la obra de gobierno de ¿A quién Yarlora. estás Gregorio describiendo? Hernández Maqueda hablando sobre Yarlora. Bueno, el plan de Yarlora es entregarle la provincia a las mafias. Esto está más que claro. Se la ha entregado en San Francisco, se las ha entregado en Córdoba. A ver, para entender el carácter de Martín Yarlora, primero que es una persona ignorante. Segundo que es una persona insegura. Y por lo tanto las personas inseguras son personas débiles. Por lo tanto él no tiene el carácter para defender a Córdoba y para aplicar la ley, que es lo que nos hace falta. Nos hace falta un gobernador que ejerza la jefatura de la policía y que mande a combatir al delito, que los que tengan miedo sean los delincuentes, no las personas honestas y trabajadoras que estamos encerradas, aterradas por la situación de inseguridad que hay. Y la inseguridad tiene que ver con el narcotráfico y con la droga. 8 de cada 10 jóvenes que cometen algún delito considerado común tienen problemas de consumo, de adicción. Sí, suscribo 100%. Y eso lo dijimos, ese video creo que es del verano del 2023. La ley que manda Yarlora a la legislatura, la única hasta ahora que mandó, que es una ley de inseguridad que fue en diciembre, tuvo varios problemas. El primero fue que él reconoce el fracaso de su política policial. O sea, él reconoce que las vinculaciones de la policía de Córdoba con el delito son totales y absolutas. O sea, la connivencia por participación en algunos casos y por omisión silenciosa y complicidad en otras, pero es total y absoluta. Entonces dice, como la policía no es el instrumento, voy a privatizar más de lo que ya está privatizada la seguridad en Córdoba, porque la seguridad en Córdoba está hiper privatizada a través de los barrios cerrados, los country, los edificios con seguridad, etcétera. Las empresas de seguridad. Las empresas de seguridad, que son algunas de 400 y pico. de ex jefes de la policía, como el caso de Alejo Paredes, por ejemplo. O sea, la demolición de la policía, mejor dicho, del servicio de seguridad pública, tiene el correlato el negocio de la seguridad privada para algunos vivos. O sea, es conveniente para los que lucran con la seguridad, que en realidad necesitan la inseguridad y el fracaso de la policía, a expensas de la inmensa mayoría de policías honestos y de vocación que tiene Córdoba, ¿no? Estoy hablando del sistema y de los jefes. Y después la municipalización en estas guardias pretorianas yarloristas, que son estos autitos ploteados que nos salen muy caros a los cordobeses, que gastan nafta. Eso no es pretorización, eso es marketing. Nada bueno, más, por eso, Gregorio. ¿qué hacen esos autitos? Gastan nafta y usan el celular todo el día, se cagan de risa, pero no sirven para nada. O sea, de seguridad nada. Decime qué delincuente o qué banda de criminales le puede tener miedo a esos autitos para no cometer un hecho. Digamos, pero, y cierro con esto. Para colmo, ¿qué tiró? El ejército, o sea, las Fuerzas Armadas tienen que combatir al narcotráfico. Parece ser, por eso ratifico lo de ignorante, porque no estudió que en los dos casos principales donde se aplicó esa idea, en México, por ejemplo, hubo un baño de sangre de más de 100.000 personas muertas solo en el sexenio de Felipe Calderón, de 2006 a 2012, de los cuales el 75% no tenía nada que ver con la venta de drogas. O sea, está siguiendo el paradigma de Richard Nixon, que en el año 71 dijo, vamos por la guerra contra el narcotráfico,
queriendo replicar la guerra contra el comunismo cuando no tiene nada que ver. Está haciendo propia la política, está tomando para él la política de Patricia Bullrich. ¿Qué novedad le encontrás a esa? Mira, yo lo hablé con Patricia el tema. Ella tiene la visión de que las Fuerzas Armadas tienen que combatir el narcoterrorismo. O sea, ella hace una categoría distinta de narcotráfico que de narcoterrorismo. Y sobre todo a partir del escándalo... Peor, porque está hablando de una persecución ideológica prácticamente. El caso terrorismo del chico que trabajaba en el estacionamiento en Rosario, que fue un crimen, digamos... Y digo, a mí no me importa que lo proponga Patricia o que lo proponga Yarlora. Estoy en contra de la idea, más allá de la persona que impulse la idea, digamos. Y por eso te digo, se lo dije a Patricia. Yo te lo digo porque son políticas que se debaten hoy. Lo que te pregunta Jorge tiene que ver con eso. ¿En Argentina hay narcoterrorismo? Sí, yo creo que sí hay. Me vas a decir que los mapuches son terroristas. No, el caso del chico asesinado en Rosario. O sea, ese crimen aberrante tenía la finalidad de aterrorizar. O sea, el lema del terrorismo, ¿cuál es? Mata a uno, asusta a 1 millón. Ese es el objetivo. Pero el del fin terrorismo. no era apropiarse del Estado ni hacer dominancia sobre la sociedad. Era hacer que vuelva el transporte en la ciudad para poder seguir delinquiendo ellos. Era delito, no era terrorismo. Bueno, yo considero que fue un acto de terrorismo, un crimen aberrante, pero bajo ningún punto de vista legítimo. Lo proponga quien lo proponga, el uso de las Fuerzas Armadas cuya misión es custodiar a la patria, aniquilar al enemigo común exterior y de ninguna manera emplear esa fuerza para combatir a civiles, por más delito que cometan, porque eso en la Argentina ya se hizo y terminó con 30.000 desaparecidos. Un derramamiento de sangre tremendo. No te ratificó. No, porque esa cifra es totalmente inventada, perdóname que te diga. No hay ninguna... Ya te puedo decir que es un invento negarlo. No, es un invento total. No hay ninguna prueba. ¿Por qué dijiste, perdóname que te lo diga? Bueno, porque se han embanderado y te hacen como una extorsión moral de que si vos no estás de acuerdo como si fuera una cuestión de fe, como si fuera la Suma Inquisición, donde fuera una cuestión de fe, que si vos no decís que son 30.000 desaparecidos, estás de alguna manera restándole importancia a lo que ocurrió y los hechos terribles que ocurrieron. Aunque haya sido uno, es gravísimo. Pero no podemos falsear las cifras oficiales que hay en torno a las estadísticas. ¿Pero por qué decir falsear? Lo de ustedes sí es una cuestión de fe que dice 7.890 no sé cuánto. No, los únicos documentos en los que constan, y puedes leer el libro de Seferino Reato. No le tengo ningún respeto. Bueno, pero a la CONADEP le puedes tener mayor respeto, y la cifra de los 9.000 desaparecidos consta en el informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que es un informe del oficial del Estado argentino. Digo... Te hago una pregunta imaginaria. Vamos un poquito a la ficción. Suponte que existiese hoy un gobierno dictatorial en la Argentina, que tomó el poder por la fuerza, por la violencia, por las armas. Un gobierno que tomó por la Fuerza Armada el gobierno hoy en la Argentina. Yo te invitaría a una reunión de jóvenes donde seguramente de izquierda, de derecha, de la Acción Católica, de la Unión de Centro Democrático, de la Franja Morada, todos dirían: tenemos que luchar por la libertad. Eso fue de algún modo la década del 70, claro. La lucha por la libertad que estaba absolutamente conculcada. No nos olvidemos que no podías tener libros, Gregorio, no podías leer. ¿Has leído el Manifiesto Comunista? Y no por eso te hace terrorista, ni troquista, ni marxista. Yo lo leí en una institución militar, en el Liceo Naval Militar, donde fui en primer año, nos hicieron leer el Manifiesto Comunista. ¿Sí? Bueno, ¿vos no justificarías la violencia de esa generación joven frente a un régimen autoritario, militarizado, que tomó el poder por las armas? Vamos a ver, vamos por parte. Yo creo en lo que decía Gandhi, que la paz es el camino. Y creo que las verdaderas revoluciones son mediante la no violencia. Y de hecho creo que las únicas revoluciones exitosas que hubo en el siglo XX fueron las de la no violencia. En la India, y el proceso
de Sudáfrica después de haber abrazado la violencia en muchos casos. O sea, yo repudio la violencia. Ahora bien, el derecho de resistencia a la opresión existe desde la época de Santo Tomás de Aquino y está constitucionalizado en Argentina. O sea, existe el derecho a la resistencia a la opresión, que es de alguna manera garantizada por la Constitución. La manifestación, sí, que algunos están en contra de haberla inscrito en la Constitución, pero porque es un derecho natural, o sea, es como el derecho a la legítima defensa aplicado a la política, digamos. Ahora, descreo de la violencia como mecanismo para la toma, pero también para el ejercicio del poder, porque, ojo con esto, hay una trampa de creer que solamente el poder se puede tomar de manera violenta y no se puede ejercer de manera violenta, aunque vos hayas accedido al poder de manera no violenta. Y eso es, bueno, lo que Vidal Campos decía, legitimidad de origen versus legitimidad de ejercicio. Para ser considerado democrático bajo los estándares que nosotros compartimos, hay que acceder al poder de manera legítima, democrática y pacífica, pero también ejercerlo. Entonces, por ejemplo, el gobierno de Perón accedió al poder de manera democrática y legítima, pero lo ejerció, el de él y el de su mujer, el de su viuda, de una manera ilegítima porque ellos empezaron y profundizaron el terrorismo de Estado y crímenes de Estado, el gobierno de Perón. Ese gobierno fue un gobierno criminal que perpetró actos atroces. Sin embargo, el origen por el que habían accedido al poder era democrático. Entonces, no hay que mezclar los tantos. Se produjeron violaciones a los derechos humanos mucho antes del acceso violento del poder y antidemocrático por parte de la cúpula militar. Eso fue lo que yo dije en el discurso el 24 de marzo, que para muchos fue escandaloso, pero es nada más y nada menos que la verdad. Y eso no le resta importancia. Tu verdad. No, son los hechos históricos. ¿Cuándo se creó la AAA? ¿Quién creó la AAA? El gobierno de Perón. ¿Cuántos crímenes terribles cometió la AAA? Entonces, digo, bajo este esquema de la alianza anticomunista, entonces, digo, y Perón era un militar que además su primer cargo fue bajo un gobierno de facto. O sea, Perón tomó el poder por las armas, junto a un grupo del GO, o sea, de las Fuerzas Armadas Argentinas. Entonces, por eso digo, bajemos un poco el nivel de juzgar y de apuntar con el dedo, porque en Argentina yo veo hoy que lo acusan al presidente de la Nación, que fue votado por el 56% de la gente de Argentina, al peronismo, que es fascista. Paremos un poco, porque el fundador de su movimiento accedió al poder mediante un golpe de Estado. Tenía 3 cargos en el primer gobierno, o sea, era vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Previsión y Trabajo. Entonces, y después cometió su gobierno crímenes de Estado y actos de terrorismo de Estado. Entonces, bajemos un poco yo los te diría niveles. que bajemos un poco la contextualización. Hay que contextualizar. Exacto. Bueno, porque otros dirían, bueno, pero en esa época estaba Hitler, al lado de Hitler o al lado de Mussolini, acá no era nada. Es cierto. A ver, pero vamos a poner todo en su lugar. Ni Milei es Trump o Bolsonaro, como le quieren decir, ni Perón era Hitler, ni Mussolini, ni Fidel Castro. Perón era Perón. Te hago una pregunta un poco en serio, un poco en serio. Si en lugar de Milei lo pudiéramos tener a Trump como presidente de la Argentina, ¿te gustaría? No, yo a Trump a Trump no me parece. A ver, en Estados Unidos yo no lo votaría a Trump, ¿entendés? Para nada. Pero en Estados Unidos, digamos, yo no soy norteamericano. Acá lo votaba Milei, que es peor que Trump. No, me parece que no. ¿Qué coincidencia tenés con Milei para quedarte con Milei y no con Trump? Yo no me quedo con ninguno de los dos, pero recién decía que llegar con los votos y gobernar violentamente. No está gobernando y es violento. Mira, me parece que son situaciones distintas, porque yo no juzgo o analizo a la persona aislada. O sea, de hecho de Trump, yo siento que me cagaría de risa tomando una birra con Trump. Digamos, me parece un tipo simpatiquísimo, pero gracioso, carismático. Pero de ahí a opinar de su gobierno, que terminó en un intento de golpe de Estado por parte de él, con más de 6 personas muertas en el Capitolio. Como Bolsonaro. Bueno, lo de Trump fue peor porque hubo muertos. Sí, pero es el mismo camino. Pero el mismo camino, o sea... ¿Acá no va a ocurrir lo mismo? No tengo la bola de cristal, pero lo que sé es que acá lo que está haciendo Milei de terminar con el festival de despilfarro y corrupción e inflación y gasto público exacerbado era lo que hacía falta hacer. Que lo esté haciendo del todo bien, del todo correcto, esa es una evaluación de segundo orden. Ahora, ha cambiado la dirección
de la hiperinflación a la que nos De llevaba segundo orden, Alberto y hay gente Massa, que se caga de hambre. pero se caga de hambre por las consecuencias del cerrar populismo de universidades los públicas. Kirchner. Pero perdón, no es consecuencia del gobierno de Milei que tiene 6 meses. Milei lo que ha hecho ha sido blanqueado una realidad, no hay plata, porque hubo muchísimos ladrones y muchísimos ¿Milei lo que despilfarradores hace es de plata. financiar al Estado o no? No. A ver, el Estado desfinanciaba a la gente durante años con este festival de inflación. La inflación es un impuesto. Explícame es el entonces- impuesto que más pobres crea en la Argentina. Pero explícame entonces cómo había habíamos casas, naturalizado autos. la inflación. Explícame cómo la gente que se una casa, un auto, se iba de vacaciones a Brasil. Pero esa es una minoría. La UCA en enero, o sea, después de 4 años de gobierno kirchnerista, peronista, más Alberto Cristina, había 57% de pobres. O sea, decime vos qué justicia social nos heredó el gobierno acá. O sea, 14 años y medio, Dualde, Néstor, Cristina. 4 años de Cambiemos. Te estás comiendo No. a Menem. ¿Qué pasa con vos con Bueno, Menem? agregalo a Menem. No, si yo no soy menemista. Agregalo ¿No? a Menem. No, que voy a ser menemista para nada. Porque yo creo en el liberalismo, en lo económico y en lo político. No solo en lo económico. O sea, hay que gobernar de forma... ¿Liberalismo o libertarismo? No, yo libertario no es una palabra que a mí no me significa nada. O sea, yo no sé qué quiere A decir vos no, libertario. pero Milei sí es el que gobierna y Bueno, que conduce el movimiento pero al que él- vos te has sumado sin partido, pero te has sumado. él es él y yo soy yo. Yo lo que digo es, para mí, en determinado momento de la historia, una cosa es la discusión académica o filosófica de teoría política y otra cosa es la política práctica. En este momento hay que solidarizarse y ser generoso con un presidente que se está haciendo cargo de un quilombo que él no creó y que heredó una hiperinflación por parte de un irresponsable demagogo como Massa, Alberto y Cristina, que tuvieron 4 años de gobierno fuera de la cuarentena asesina que hicieron para garantizarse la impunidad. Porque lo único que hizo Cristina con su poder, que tuvo un poder tremendo, fue tratar de zafar de todas las causas de corrupción que tuvo y de hecho fue condenada, no lo logró. Y Alberto le cedió la presidencia de facto a Massa para que se rifara la plata de todos para tratar de ser presidente y mantener el poder y los privilegios. Y Milei es el resultado de la terrible asfixia, injusticia que significó ese gobierno. Y él está tratando, como puede, de arreglar este quilombo. Y yo creo que nosotros como ciudadanos, y en el caso mío como dirigente político, tenemos el deber de, con suma humildad, porque fuimos parte del gobierno, Gregorio, acompañar y ser generosos para que saque a nuestro país adelante. cuarta contradicción. Te formaste en el Mark Twain, en la Academia Argüello, y acabas de decir que Milei recibió el país como un quilombo. Y también te preguntamos en la charla si habías ido alguna vez a un quilombo. Y Nah. en principio sugeriste que no. No Pero sugerí quiero nada. recordarte que el quilombo que dejó el kirchnerismo o el peronismo tiene que ver justamente con lo que es un quilombo. El quilombo es el lugar donde más orden hay. El que va arriba, el que va abajo y se sabe por dónde se entra y por dónde se sale y en dónde se paga. Entonces, quizás la versión tuya o la de Milei sobre quilombo sea muy distinta a la que es un verdadero quilombo, porque en ese país del quilombo la gente podía comer, la gente podía vacacionar, la gente podía ahorrar los dólares que ya Milei se los comió a toda la clase media. Podía haber una universidad Pública. sin riesgos, pública sin riesgo. Podía haber muchas cosas en ese quilombo que vos decís que le dejaron, error mío, dejaron los kirchneristas o el peronismo a Milei. Mira, es la misma defensa que tienen en Cuba. O sea, en Cuba, ¿qué te dicen? Acá la gente morfa, tenemos salud, tenemos educación. Claro, pero con una torta cada vez más chica para repartir. Para todos iguales. Claro, pero es una tortita del tamaño de esta taza. Entonces, lo que digo es, para repartir una torta, primero tenés que hacer la torta. Y para hacer la torta tenés que tener la plata para comprar los ingredientes con los que se hace la torta y tener la capacitación para hacer la torta y tener la mano de obra para hacerla. Y después, una vez que ya esté hecha, esté rica, esté linda, ahí podemos repartir y ver en qué porción repartimos a unos o a otros en función de las inequidades naturales que se van generando. ¿Cómo ¿Estuviste repartirías en vos? Cuba? ¿Estuviste en Cuba? No estuve en Cuba. No, como no he estado en la mayor parte de los países del mundo. Pero sí
puedo opinar porque si opino de algo es porque lo he estudiado. Está bien, pero una cosa es estudiarlo y otra cosa es conocerlo en el terreno. Bueno, yo te digo, pero ¿qué digo, sería de no. Cuba y su suerte si no tuviese la presión del imperio norteamericano encima? No, bueno, eso es toda una mentira. ¿Mentira? Sí, es una mentira. Pregúntaselo a los cubanos cuando vayas. No, a ver, bueno, pero digo, no pasa por dónde estuviste o dónde no estuviste. No, Es hay una- información. No, pero digo, la información en un mundo globalizado y antes de que están los libros se puede acceder más allá de que no era. No quito que no tenga un valor ir. De hecho, bueno, te puedo opinar de todos los países Pero en los que he reconocer estado. que la información está absolutamente dirigida. No. Lo que ¿No? digo es que en Cuba hay una dictadura, es la más antigua del mundo. Y que Fidel Castro claramente fue un dictador. Entonces, que en su momento puede haber combatido contra otra dictadura es otra historia. Lo que digo es que esas ideas de redistribuir pobreza y de pelearnos por migajas siempre y cuando se asegure una subsistencia, es una idea que destruye a los países. ¿Por qué? Porque elimina el instinto del hombre, que es el instinto de liberación, de superación, de crecimiento y de desplegar los talentos que a todos tenemos y que Dios nos regaló. Entonces, es cierto que la tarea del Estado es equiparar el punto de partida. ¿Qué es el principal problema? El punto de partida es desigual. No es lo mismo haber nacido, como decís vos, en Urca, que haber nacido claramente en Villa Libertador. No es lo mismo. Ahora bien, de ahí en adelante, el esfuerzo, el mérito, el sacrificio, arroja resultados distintos. Entonces, yo creo en un modelo en donde cada quien, el que más se esfuerza, el que más se sacrifica, sea el que más provecho obtiene de eso. Y que de eso, de ese excedente, se pueda ayudar a quienes nacieron en un punto de partida inferior. Que Lilita Carrió, que fue tu líder político o tu iniciadora en la política en algún momento, Lilita decía, y vos también, que ella era verdaderamente revolucionaria, y Lilita llegó a decir que ella hacía contrainteligencia y podía dar un golpe en este país en 2 días. Cuando te preguntamos eso en un programa en Audiovisión, hablaste de las ironías, las hipérboles y las metáforas de Lilita Carrió. Remite post-Congreso de la Lengua. Post-Congreso de la Lengua. Carrió anunció la muerte del juez Ramos Padilla. Stop. Carrió confesó que hace contrainteligencia. Stop. Carrió afirmó que puede dar un golpe en 2 días. Stop. Carrió es una de las 3 patas de la alianza gobernante. Stop. Usted dijo que son ironías, hipérboles, metáforas. Justamente. ¿Por qué no asistió su jefa al reciente Congreso de la Lengua? Hipérboles, ironías y metáforas. Qué lindo, me hace acordar lengua de secundario. No, a ver, yo creo que tomarse literalmente muchas de las cosas que ella puede decir es un error. O sea, ella por ahí exagera, es una forma de hacer un alarmismo para tratar de instalar un tema o tratar de ser efectiva en un mensaje y llegar con la comunicación a la gente. Pero, no, ¿por qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué no asistió al Congreso de la Lengua? No, supongo que no la habrán invitado, no sé. Claro, por la forma, Supongo que- por las hipérboles, por las metáforas y por la... Ah, ¿Usted ha estado con Lilita Carrió? ¿Es de verdad esa persona? Porque yo solo la veo en la tele, pensé que era un holograma. no, sí. Señor, pertenece a la coalición cívica. No sabía, yo qué sé. Respeto. Aclaremos que no era un vigilante el personaje, era el cartero de ese programa. Te pregunto, ¿es de verdad la Lilita? Sí, es tal cual se la ve. No, yo la conozco y sé de sus contradicciones también. ¿Y quién no tiene contradicción? Todo el mundo, pero ella no los asume. Es ella, egocéntrica absoluta. Yo y yo. Bueno, a ver, creo que por un lado ella tiene muchos méritos, ¿no? Porque primero es la primera mujer de la Argentina en fundar un partido político en la historia. Ninguna otra mujer fundó un partido político de la nada, así como lo hizo ella. Y después fue la primera mujer en ser candidata a presidenta de la nación. Entonces, creo que en una era en donde se reivindica la igualdad de oportunidades entre los géneros, me parece que ella merece un poco de respeto desde ese lugar, de mucha valentía, de mucha transgresión, y que además sin haber sido ni la hija de ni la esposa de. Entonces me parece que eso tiene doblemente mérito, porque no solo que tiene unas credenciales académicas, por sus méritos académicos como profesora titular de Derecho Constitucional, y haber tenido una carrera brillante en lo académico, sino también en la política de elección popular. O sea, fue una persona
reconocida por la ciencia y reconocida por el pueblo porque ha ganado y ha tenido éxito con porcentajes altísimos en un montón de elecciones, con lo cual creo que es una persona que le ha aportado mucho al país, que le aporta mucho al país y que le ha ido muy Hablaste bien. recién, se te escapó, igualdad de oportunidades. ¿Qué hacemos con los chicos que limpian vidrios en la calle? Pues es que es un muy buen punto ese, porque ahora yo estoy hace 1 año y medio dando una batalla por el Contra tema de los los naranjitas, exactamente. Pero hablame primero de los chicos que limpian vidrios, Bueno, después de los naranjitas. entonces, no, pero ¿por qué te cuento eso? Porque no hay persona, prácticamente todas las que me felicitan o me agradecen que hagamos lo O posible repudian. para ordenar. O No, repudian. pero los que agradecen, piden que hagamos lo posible por ordenar el tema de los naranjitas, que no me pidan también el tema de los limpiavidrios. Ahora bien, yo creo que son situaciones totalmente distintas. Porque el problema de los naranjitas es que el Estado les ha dado direccionadamente a determinadas cooperativas el privilegio de explotar económicamente determinadas zonas, exigiendo dinero a cambio de estacionar o a cambio de cuidar el coche. Ese es a beneficio de algunos vivos. Exactamente. Pero la raíz es la misma, la pobreza. Por supuesto. El contexto es la pobreza. Ahora, es la enfermedad de fondo, la pobreza, y por eso volvamos al punto de la torta. Hay que crear riqueza y generar condiciones para crear riqueza, que creo que eso es lo que Por está haciendo derrame. Milei. No por igualdad, por derrame. No pasa ni por derrame ni por igualdad. Pasa por lo que dice Milei, que es que la riqueza es lo opuesto de la pobreza. De lo que dice Milei, yo Y lo que hace, no solo lo que dice, lo que hace eso te iba a Milei decir. en el gobierno. Ah, ¿sí? Él está generando las condiciones para que la Argentina vuelva a crear riqueza. Y eso es lo que necesitamos para reducir la pobreza, que esa es la enfermedad de fondo. Ahora, tratar la enfermedad de fondo no te impide tratar los síntomas, porque con ese criterio de la pobreza tenemos que derogar el Código Penal, porque la inmensa mayoría de las personas que cometen delitos, no los más peligrosos o los más graves, porque existen los delitos de guante blanco, que son gravísimos No y los tocan, peligrosos. no los tocan. Claro, muy pocos Nunca. los tocan. No todos, pero muy pocos los tocan. Pero sí es cierto que la inmensa mayoría de los delitos que son perseguidos son cometidos por personas Ladrones pobres. de gallina. Hoy, Exactamente. vendedores de un porro. Bueno, pero eso no quiere decir que todos los pobres sean delincuentes. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Porque cuando uno hace una amalgama entre pobreza y delincuencia, está discriminando a los pobres. Entonces, la inmensa ¿Por mayoría qué de... no hay una amalgama entre delincuencia y riqueza? Porque hay muchos que piensan que el que se hizo rico es porque es un delincuente. Bueno, pero ese es un pensamiento fracasado. Ese es un pensamiento resentido y fracasado y envidioso. O sea, el problema es... La frase más argentina que hay en este país, nadie hace la plata laburando. Bueno, pero a ver, eso tiene alguna evidencia en el marco de la realidad, que es que la Argentina no es una economía de mercado, no es un país capitalista con libre competencia, con igualdad de oportunidades, con instituciones que impidan los monopolios, los oligopolios, todas esas distorsiones del mercado. Es una economía mercantilista, en donde la riqueza está asociada a tener los privilegios de acceso al poder político. Y que los políticos quieren ser empresarios, los empresarios quieren ser políticos. Eso es propio de un país como la Argentina. Pero esa es la podredumbre moral que nos hace pobres en lo económico y en lo social y que tenemos que cambiar. Pero el problema es la escala de valores. No es la riqueza es buena, no es mala. El poder no es bueno, no es malo, es bueno. El problema es cómo el se problema es reparte la la escala de riqueza. valores. El No, pro- el problema es la escala de valores. Si vos con tal de tener riqueza o con tal de tener poder, sos capaz de cualquier cosa. De matar como los narcotraficantes, de envenenar, de robar como los políticos corruptos. O sea, si vos con tal de mantener tu poder, por eso es que yo siempre voy a combatir el kirchnerismo, porque ellos con tal de mantener el poder han sido capaces de saquear a una provincia completa como Santa Cruz y después a toda la Argentina. Veamos qué pasó cuando te enfrentaste con una kirchnerista. Ah, sí. Telegrama para Gregorio Hernández Maqueda. Remite Funeraria María Avelina. A la mierda. Abogado Gregorio, stop. ¿Abogado? No, sigue. Como buen Lilito, sabe que su jefa María Avelina... ¿Como buen qué? Lilito. Lilito. Como buen Lilito, dice. Sí. Como buen Lilito, sabe que su jefa María Avelina Carrió tiene una obsesión mortuoria. ¡Stop! Celebró la muerte de Néstor Kirchner y de José Manuel de la Sota. Y ahora dice que a Macri lo sacarán muerto de Olivos. Ah, mira. ¡Stop! La que parece muerta
es la denuncia que usted presentó contra la diputada Gabriela Esteves por incentivar agresiones en Juárez Selman contra los policías que desalojaban un predio. Stop. Y yo de acá me abro. Sí, está bien. Sí. Está bien. Es Hubo un quilombo entre los dos, ¿cierto? Es verdad que No, la entre los denuncia... dos no, de él hacia mí. No, yo No, con él no, es verdad que no es personal, esto es lo que hay que aclarar. Es verdad que la denuncia fue desestimada como tantas en la provincia. La verdad que en Córdoba no hay un solo condenado del poder, un solo poderoso preso, no hay uno No, solo. básicamente fue Eso es la desestimada verdad. porque era falsa. Y no, es que lo que Sí. ellos fueron a hacer es lo mismo que hicieron hacer ¿Ellos con quiénes? Mando. Un grupo de kirchneristas y de No es izquierda que real, estaba ahí. no es real. Claro, que fueron Era- la Cámpora y la izquierda a Juárez Selman a por aprovecharse favor. de una situación irregular de ninguna gente muy manera. pobre para De crear ninguna conflicto manera. con la policía en el marco de un operativo legal ordenado por la justicia. ¿Y ustedes qué hicieron? Yo hablé con la intendenta y la intendenta me comunicó la Te puedo situación. explicar yo qué fue lo que sucedió. Estaban llevando adelante un operativo donde... Legal, no era ilegal. Las prácticas no, lamentablemente las prácticas no, porque estaban las familias adentro de la casa, las sacaban a los tirones, les pasaban por encima con las topadoras a todo lo que la familia tenía. Yo he visto pasarles por encima a los cochecitos de bebés, a las pocas pertenencias que esas familias tenían, y lo único que le estábamos pidiendo nosotros es poder estar ahí resguardando el derecho de las niñas, niños y adolescentes. El resto, si era un operativo que tenía que ver con una definición de la justicia, no podíamos hacer nada, pero mínimamente lo que queríamos era rescatar las pertenencias de esas personas y resguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Eso fue todo, e incluso si vos en algún caso pudiste ver alguna foto de la participación nuestra ahí, no era de ataque ni nada, sino todo lo contrario, poniéndonos de espaldas contra la policía porque se venían encima de los chiquitos. ¿Y tu denuncia de nosotros qué habíamos constaba? ido a Mira, darle la pero leche a los ellos- niños. ¿Tu denuncia qué constaba Yo vi, concretamente? vi todos los videos, escuché los testimonios, No, las pero fotos. estás mintiendo. Fue una Por eso lo intimidación desestimaron, pública. de ninguna manera, fue una de intimidación. ninguna Ese es el manera. Pero la delito. justicia lo desestimó. Por vos hablás supuesto, sí. vos hablás de los Sí, poderosos. sí, ¿Te sí. referís a Gabriela con Por los... supuesto. Pero si él viene de una Diputada familia nacional. judicial, ¿cómo Ellos puede fueron estar un grupo- diciendo Perdón, eso? perdón. Él viene de una La familia señora es diputada judicial. nacional, fue con un grupo de legisladores en el marco, acá no estamos en una dictadura, acá sí hay una orden judicial y se manda a la policía a proceder a un No, desalojo, pero hay por más hay en una maneras situación y irregular, maneras. un Había diputado niñas, nacional no puede ponerse en el medio de la Asentí con la había cabeza, Olga. niñas, Sí. niños Olga. y adolescentes ahí. Yo, No era una yo creo represión que ilegal. Creo que tenía que ver y con no hubo un solo usurpación, herido. algo- no hubo un Perdón, solo- perdón, Olga. Creo que era lo de Juárez Selman. Sí, sí, yo hablé con intendenta de Miriam, Juárez con la Selman, intendenta. hablaba de que fue una usurpación. Toda usurpación es una situación ilegal. Pero ¿Por qué nosotros te no usurpan tu estábamos casa, defendiendo, Gabriela? no estábamos defendiendo Y si eso. van a tu casa, Gabriela, no estábamos usurparte, defendiendo vos vas a pedir eso. que la policía... Deja- Pero deja- me terminar. dejas hablar. No estábamos defendiendo ni la usurpación, ni si había una orden judicial uno eso lo comprende. Creo que el rol, que el Estado tiene un rol también hacia con esas familias que tiene que ser cuidarlas, resguardarlas, sobre todo porque se trataba de una toma de tierras que estaba vinculada a mujeres víctimas de violencia que habían ido ahí a vivir con sus niños porque no tenían dónde ir. Nosotros fuimos a defender los derechos de los niños, en realidad resguardarlos, a pedirles que por favor no los agredieran, no destruyeran todas sus cosas y que los cuidaran porque la verdad que hacía mucho frío y muchos de esos niños estaban en ropa interior, en el frío, sin el resguardo de... Ay, qué buena, qué Gregorio, helada buena. Gregorio, Porque esa es una ironía bien Lilito. Ahora es Lilito. helada madrina que de los pobres, de Gabriela Esteves, por Bueno, favor. no Irónicamente. hablemos Dale, Pinocho. Me vengo frenando y se nos va a ir el tiempo y quiero preguntarte. 17.500% de inflación decía el presidente que había. Y ayer dice que el salario le va ganando la inflación, que aumentó el 18.000%. ¿Con qué saca las cuentas? ¿Con un abaco? ¿Vos le crees? Mira, la economía es el fuerte del presidente, evidentemente. Y yo creo que el INDEC se recuperó desde época del gobierno de Mauricio Macri, después de que el kirchnerismo lo destruyó. Una cosa buena, debo decir, del gobierno de Alberto fue mantener el INDEC como una institución creíble, profesional, que arroje estadísticas que son estadísticas de las ciencias sociales, o sea, porque a veces, ojo con subirle tanto el precio a la economía, porque la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. No me estás contestando. Entonces- ¿Vos crees que el salario le gana la inflación? En tu bolsillo, ¿tenés mayor No, poder de compra que antes? A ver, la mayoría de nosotros no lo vemos todavía, Lo que sí creo es que hay claros indicios
de que la inflación está a la baja. Eso sí lo veo. El almacenero de barrio, el el almacenero del barrio confiesa que bajar es dejar el 60% menos de pan y el 45% menos de leche. Sí, sí, no, es que yo no te voy a negar la realidad, porque la realidad que vos y yo vivimos es la misma, digamos. Entonces, la realidad es tremenda. Lo que sí creo que las estadísticas oficiales que se han mantenido a través de los gobiernos están arrojando, y que la mayor parte de los economistas o politólogos creíbles de la Argentina están consensuando, es que producto del tremendo ajuste que se está llevando a cabo, es que la inflación está en una tendencia a la baja y que se va verificando mes a mes que se va reduciendo en función de la bomba hiperinflacionaria que había dejado el gobierno anterior. Entonces, yo creo en eso, creo que se está empezando a ver. Ahora, como te digo, no he hecho estudios de elaboración propia, sino que me baso en los estudios de economistas que considero serios, y aparte de una institución como es el INDEC, que fue recuperada por el gobierno de Cambiemos, después de que se la destruyera, porque no hay que olvidarse que el kirchnerismo mentía sobre las cifras de la inflación. Entonces, ahora por lo menos, eso se mantuvo. ¿Cuándo llegará el día que desaparezca la palabra kirchnerismo? Sí. Se quedan sin discurso, Gregorio. No, me parece que no. ¿Te das cuenta? No podés hacer la autocrítica de que... Para mí es un complejo. En ¿o no es esta un complejo? hora de entrevista que llevas, ¿no has dejado mencionar la palabra kirchnerismo? ¿No es un complejo? ¿No es volver al pasado? No, me ¿Cómo es parece la que no. historia? A ver, ¿cómo va a ser el pasado la fuerza política que mayor representación parlamentaria tiene hoy en la Argentina? Pero Y está Gregorio Hernández Maqueda, sos legislador por Córdoba, estamos en Córdoba, el kirchnerismo no gobernó nunca pero Córdoba. gobierna algo peor que el kirchnerismo, que es el peronismo de Córdoba. ¿O vos te crees que son Pero mejor? son antikirchneristas declarados. No, Jorge. A ver. Coinciden, todo el cordobesismo en el cual de alguna forma... Son todos iguales en esa definición. El cordobesismo entran todos. Mira, lo que yo pienso del peronismo de Córdoba es lo siguiente. Que no formen parte del mismo grupo político de la Cámpora, la mesa chica de Cristina, de Néstor en su momento, no quiere decir que en su concepción filosófica del poder por el poder mismo no sean iguales que los K. Pregunta concreta. Hablamos de tu etapa de estudiante secundario, después estudiante universitario. ¿Qué es lo más perverso que ves o que has visto, mejor dicho, en la Cámpora en Córdoba? ¿Qué es la Cámpora? Parece el demonio, parece... ¿Qué pasa? No, yo no ¿Por qué demonizo. Bueno, pero es que lo demonizás, la Cámpora, hablas como si fuera una organización mafiosa. Entonces, si lo fuese, decime qué hecho concreto viste de la Cámpora que la convierta en una organización mafiosa, bueno, en el Cuco. A ver, el video que acabamos de ver, que acabamos de pasar, Sí, era una diputada de la Cámpora. sí. Esa diputada de la Cámpora fue a bloquear un procedimiento legal de la policía y de la justicia de Córdoba para desalojar a ocupas en terrenos privados. Te dio las razones por las cuales lo hacía. Está bien, bueno, Que por yo eso. no sé si vos no te sumarías viendo cómo se desaloja con el frío a chicos Si están derrumbando semidesnudos. casas, ¿vos vas y lo parás o no? Bueno, mira, yo lo que creo es que tanto la izquierda como los buenistas, como los pobristas, han hecho de este país una de las villas miserias más grandes del mundo. Entonces yo no les descalifico a las personas, descalifico las ideas que estos grupos de personas han aplicado desde el poder y usando la plata de todos, o sea, administrando los recursos de todos los argentinos, la han empleado para hacer de la Argentina una villa miseria. Creo que su proyecto político no es un proyecto de emancipación, de progreso ni de paz, sino un proyecto político de sumisión, de decadencia y de violencia. ¿No ves lo mismo en el caso Eso de... es lo que yo estoy absolutamente convencido. No es demonizar a personas, es sí criticar por erradas, perjudiciales, ideas que han puesto en práctica que han hecho al país fracasar. Entonces, me parece que ahora hay que respetar lo que una inmensa mayoría del pueblo de Córdoba y de la Argentina votó, que tiene solamente 6 meses, que yo no voté, porque no voté a Milei, voté a Juntos por el Cambio, pero hoy apoyo a un presidente que el pueblo eligió
y que está tratando de torcer el rumbo de decadencia de la Argentina y dejar de aplicar un modelo que nos llevó a una situación de extrema miseria, para empezar a generar riqueza y que haya oportunidades para todos. Pero digo, no demonizo a la Cámpora. Sí creo que es una organización que no es que se haya armado en torno a ideas, sino en torno a cargos en el Estado. ¿Qué diferencia hay con lo de Petovelo? ¿Qué diferencia hay con lo de Petovelo? Que escondieron alimentos, que o con el radicalismo, o con cualquier El radicalismo no surgió del calor del poder. No, pero es una organización que reparte cargos. Jorge, peor, reparte cargos familiares. Jorge, caso concreto el de hoy. Los rugby de La Salle, los amigos de La Torre, se apoderaron de 5 ministerios porque hay 5 ministerios adentro, no entregaron los alimentos, pagaron en negro, fueron a la Organización de Estados Iberoamericanos a hacer una truchada para pagar. ¿Qué diferencia hay? Bueno, a mí me parece que si hay ilícitos o delitos, no distingue partido, digamos. Pero decís que hay delitos ahí, a la vista se ven cosas raras. No lo sé. Lo que sé es que se han hecho las denuncias correspondientes, digamos, los mismos que antes nos decían denunciadores seriales a nosotros son ahora los que van a hacer las denuncias. Ustedes les dicen denunciadores seriales. Claro, por eso. Entonces resulta ser que la denuncia cuando es nuestra es de denunciador serial y cuando es de ellos es en defensa de los pobres, los humildes de la patria. Bueno, hay una doble vara muy grande. Yo estoy a favor de que se denuncie si hay situaciones presuntamente irregulares y que la justicia en tiempo real, no esperando que el gobierno caiga, investigue. Ahora, cuando se condena, como es el caso de Cristina, que vayan en cana. Y no que traten de meter... ¿Está condenada, Cristina? Sí, está condenada. Está condenada. Sí, por supuesto, por una cámara. Sí, está condenada. Está condenada por corrupción. Esta conversación con Gregorio Hernández Maqueda, hablando de su historia en el secundario, en la escuela privada, en la universidad pública. Recordemos qué decía él hace unos años en los estudios de Audiovisión. Sí sé que tengo una vocación política desde que nací. Desde que nací. Sí, yo soy político. Y voy a hacer... ¿Participaba en los centros de estudiantes? No, porque iba a colegio privado, no había centro de estudiantes. Pero sí, siempre supe que quería ser político. Estudié abogacía para ser político, no para ser abogado. ¿Por qué me quedé pensando en esto de que en los colegios privados no hay centro de estudiantes? En el mío por lo menos no. De todos modos no me interesaba ¿A qué tampoco... colegio fuiste? Al Mark Twain. Al Mark Twain. Sí, de todos modos tampoco me importaba tanto la participación. Es carísimo el estudiantil. Mark Twain. Sí, la verdad que sí. Así mis viejos, la verdad que tanto a la Academia Argüello que fui y después al Mark Twain, la verdad que dejaron de lado todo para bancarnos la educación a mi hermano y a mí, priorizando siempre la educación por sobre todo, y lo sigo haciendo. Sí. ¿La educación tiene que ser pública o privada? No importa, lo que tiene que ser es eficiente. Eficiente. Lo que tiene que ser la educación, el otro día había un artículo que decía que no puede hacer demagogia con el alumno. Es decir, si no se puede pagar la eficiencia, no sirve de nada. Sea pública o sea privada, tiene que ser de calidad. Si es pública, tiene que ser de mucha más calidad y el Estado la tiene que asegurar porque es lo que iguala las oportunidades para quienes no nacieron en las familias que les puedan bancar un colegio privado. Claro, y justamente, ¿cómo ves vos la educación pública? Es desastrosa. El otro día salían los resultados de las pruebas Aprender. Los chicos terminan el secundario o terminan el primero y no saben leer. Pueden llegar a sumar o a restar, pero no saben dividir. Entonces, la crisis educativa por la pandemia estuvimos... con las aulas cerradas, eso fue una catástrofe educativa y este gobierno nacional yo creo que tiene un proyecto de embrutecer a la gente, a pesar de todos los reclamos, mantuvo los colegios cerrados y es lo mismo que pasa en donde ellos gobiernan hace mucho. En Santa Cruz, por ejemplo... me parece un poco exagerado me parece que es un poco exagerado poner que en términos que el gobierno quiere embrutecer. Sí, no tengas ninguna duda, porque ya a este punto es inexcusable. Después de 12 años de kirchnerismo, ahora siguen 2 años más. Pero no es Kirchner, no. Es el peronismo, es el peronismo que va cambiando de nombre, va cambiando de jefe. La verdad es que lo que vemos en resultados, en términos de resultados, y lo vemos en todas las estadísticas que empezaron en nuestro gobierno, en el gobierno de Cambiemos, empezó a haber estadísticas, no sabíamos. Y te lo digo porque he hecho apoyo escolar durante muchos años, ahora hago otro tipo de voluntariados en centros de adictos en recuperación, pero durante muchos años fui a colegios en zonas pobres y la verdad es que los chicos pasan de años, pasan de grado sin saber nada. Hoy no se califica esta demagogia de yo no califico porque no quiero estigmatizar. Entonces, los profesores no tienen ningún tipo de autoridad
los profesores no tienen título o autoridad para dar contenido, porque hay que respetar los derechos si quieren aprender o si no quieren aprender. Entonces, con eso estamos yendo al 50% de pobreza. Nico, yo te pregunto, vos que yo porque, perdón que me quiero meter, porque yo soy docente y no es que voy a decir, bueno, chicos, ¿quieren aprender o no quieren aprender? Sí es verdad que la pandemia implicó, digamos, en el sistema de cursado muchos cambios muy importantes que todavía se mantienen en el aula, como por ejemplo, si se califica con notas numéricas, ¿se entiende? Eso sí cambió, pero digo, cambió para la decadencia, no cambió para mejor. No, bueno, también fue una coyuntura la pandemia. Creo que la pandemia puso en crisis... todo. No, puso en manifiesto la crisis educacional que no es de estos años. Esto viene de hace un montón de tiempo y me parece que también puso en crisis el concepto de la escuela y cómo estamos dando clases los profes y entender que nos tenemos que amigar con las tecnologías y que obviamente el Estado tiene que bancar eso para que la escuela sea la escuela que los chicos merecen y no seguir siendo la escuela de hace 100 años. Pero te quiero decir que en las aulas se libra una batalla, los docentes estamos tratando de enseñar y de dar clases, pero la escuela es el colchón de la sociedad. Los chicos van ahí para comer, para no estar solos en la casa. Es demasiado lo que se le pide a la escuela. Es verdad, una cosita. Sí. Lo que vos decís de que la decadencia no empezó ahora es cierta. Quiero dar un dato nada más. En época de Ilia, estoy hablando de la década del 60, el 24% del presupuesto total de la plata del Estado se destinaba a educación. ¿Saben en qué cifra estamos ahora? Estamos festejando el 6%. El 6%. Entonces, es cierto que si no invertimos en educación y priorizamos otras cosas, muy difícilmente tengamos resultados. Ay, Gregorio, después de lo que acabas de decir, ¿cómo defendés la política de Milei que no invierte en educación? Al contrario, cierra universidades. ¿A vos te parece? Y sí, se las está asfixiando. El kirchnerismo creó 22 universidades. ¿Está bien o está mal? El problema es bajo qué criterio. Porque... acercar la educación a las regiones. Bueno, a ver, el problema es el siguiente. Para definir la creación de una universidad, tiene que haber reunido una serie de requisitos porque en esa universidad van a tener estudiantes, básicamente. Y priorizar la creación de universidades en una época en la cual en la escuela primaria y en la escuela secundaria los chicos no aprenden a leer y escribir, pueden aprender a sumar o a restar, pero ya no a multiplicar y mucho menos a dividir, cuando tenés tasas de repitencia altísimas en aquellos lugares en donde todavía se permite la repitencia, que no son en todas las provincias, cuando tenés trayectorias escolares totalmente discontinuas. Con todos sus argumentos, con todo eso, yo te diría más universidades. Bueno, lo que pasa es que, a ver, si yo fuera gobierno, claramente priorizaría la inversión y el mejoramiento de las educaciones inicial, primaria y secundaria, y dejaría para el final a la educación universitaria. ¿Por qué? Porque ya llegar, y esto está comprobado, esto no lo discute nadie, que el decil más rico de la población es quien más accede a las universidades públicas y gratuitas, incluso muchos que podrían pagar universidades aranceladas, aunque sean públicas, o que pueden pagar universidades privadas. Y el decil más pobre de la población es claramente el que menos accede. Entonces hay una falacia construida en torno a que las universidades, por ser públicas y gratuitas, son más beneficiarias de aquellas personas que menos tienen. Porque aquellas personas que menos tienen directamente no pasan ni por la puerta ni por la esquina de las universidades, por más que esas universidades sean públicas y gratuitas. Entonces, lo primero es generar las condiciones para que tras una educación inicial, primaria y secundaria de calidad, en donde mínimamente se cumpla con lo establecido en la ley de educación nacional y en las leyes provinciales, más personas puedan acceder a la universidad. Pero hoy en día, la inmensa mayoría no puede ni acceder porque no pueden darse el lujo de cursar una carrera universitaria
o porque no tienen ya la capacidad intelectual para aprender los contenidos. Para todo eso, Gregorio, o porque no tienen la plata para bancar. Mañana lo van a tener en la universidad directamente. Todo eso, Gregorio, me daría todos esos argumentos que estás diciendo, me da la impresión que haría falta mucho más Estado. Por supuesto, el Estado tiene Por que supuesto, estar. dijiste. Sí, sí, a ver, yo soy absolutamente partidario del Estado como igualador de oportunidades. Y la oportunidad número uno es dar un piso educativo de altísima calidad. La educación pública, privada, pero sobre todo la pública, tiene que ser de mucha más calidad que la privada. Porque a la pública gratuita, primaria y secundaria, es a donde van las personas que menos recursos tienen. O sea, las personas que nacieron en las condiciones más desfavorecidas. Entonces, el Estado tiene que ser 100 veces más eficiente y más transparente. Y eso es lo que ha faltado en la creación y en la administración de las universidades públicas, sobre todo durante el kirchnerismo, pero no solo durante el kirchnerismo, porque hubo escándalos de corrupción, tanto en la UNC como en la UBA, que normalmente han sido manejadas por partidos que no son el peronismo o el kirchnerismo, para darte la derecha con ese tema. O sea, por partidos más antiguos. Entonces, y cómo se han zafado de los mecanismos de control público, falsamente invocando la autonomía universitaria, porque esto es lo otro que han hecho. Muchas universidades se amparan en la autonomía universitaria y en la reforma del 18 para zafar de rendir cuentas de cómo gastan la plata. Entonces, me parece que estos son los escándalos que ha pasado para crear universidades, para nombrar militantes del partido que la crea y para hacer negocios con la contratación de personal y las obras para usar esa plata para hacer campaña política y no para prestar un buen servicio de educación universitaria. Es legislador por Córdoba, de Córdoba, en Córdoba, y ha hablado de temas del país. Pero no podemos dejarlo ir a Gregorio Hernández Maqueas sin que nos diga cómo anda la corrupción en Córdoba, cómo hay corrupción en la justicia cordobesa. Sí, tremenda. ¿En la justicia? Sí, tremenda. ¿Jueces corruptos? Sí, por supuesto que sí. ¿Fiscales corruptos? Que cobran fallos, que anticipan fallos cobrando. Que administran impunidad. A ver, te voy a dar un ejemplo. Gustavo Hidalgo. Gustavo Hidalgo es juez de el fuero en lo penal. Ya estoy avisando para que esto sea viral. En el fuero, en lo penal económico y anticorrupción. El fuero de la impunidad, mal llamado anticorrupción. Ese juez, cuando era fiscal, se encargó... ¿Quién es Amayusco? No, otro del mismo fuero. Hidalgo, pasa que hay dos. Ajá, hay dos. Exacto. Se encargó de garantizar la impunidad por las causas de corrupción que tenía el peronismo, por haber cerrado las investigaciones por Odebrecht, por el Camino del Cuadrado, por Colector, por todas estas causas resonantes de corrupción en la obra pública, con el juego, con el financiamiento de las campañas. En Córdoba, el fuero anticorrupción, bueno, los actuales fiscales, Mondino, Bornancini. Mondino, me suena ese apellido. Mondino, Bornancini e Hidalgo como juez y antefiscal, todos, y la doctora Tarditi, hay que decirlo, Aida Tarditi representaba al Tribunal Superior de Justicia en el jury de enjuiciamiento y votó a favor de la impunidad del fiscal Hidalgo, que era el fiscal que había cerrado, desestimado y archivado. Es decir, no es que había investigado y al cabo de finalizar una investigación concluyó que no había elementos y por lo tanto la cerró. No. In limine desestimaba, desechaba todas las causas de corrupción contra el peronismo, contra el gobierno del peronismo de Córdoba. Todas. Y la doctora Tarditi lo salva desempatando a su favor en el jury de enjuiciamiento. Eso fue en el año 2016. Desde entonces la impunidad no ha hecho otra cosa que aumentar en Córdoba. Hay algún que otro juez o fiscal valiente, aislado, como puede ser la doctora Companis en Villa María, fiscal que se animó a procesar al actual ministro de Yarlora, Martín Gil, por violencia de género y lesiones leves. La tienen muy mal ahora por la causa. La están acosando. ¿Pero por qué? Porque es una fiscal valiente, yo la conozco. Y le pedí el juicio político a Martín Gil. Y el peronismo, por supuesto, que habla todo el día del Ni Una Menos, van a la marcha Ni Una Menos y hablan del género, piden mujeres en la corte, piden cargos para mujeres, la señora Vigo, lideresas
tiene la señora Vigo. Todas las discípulas de la doctora Vigo votaron a favor de la impunidad de Martín Gil, procesado por una fiscal mujer por violencia de género, por obligar a abortar a una chica, por desfigurarle la cara, por molerla a palos, a piñas. Es de terror lo que consta en esa causa. 1 año lo investigó la doctora Componis. Y el señor Yarlora lo mantiene en el cargo. O sea, mientras van y defienden a las lideresas y a la política de género y al ni una menos, tienen a un señor procesado por violencia de género en el gobierno con el rango de ministro. O sea, no un funcionario menor que está por ahí. Entonces, ¿qué credibilidad puede tener el Estado cordobés con un ministro para defender a las mujeres de la violencia de género y luchar contra la violencia mientras tiene al zorro cuidando el gallinero? Gregorio Hernández Maqueda, la última pregunta. Si te volvemos a invitar, ¿vas a venir? Pero claro, cómo no. Gracias, Jorge.